Gonzalo, partamos de inmediato. ¿Por qué estamos creciendo poco en Chile? Carlos. Bueno, lo primero, decir, antes de las razones que hay detrás de este bajo crecimiento, es explicar un poquito a la gente por qué hoy día estamos discutiéndolo, porque al final del día crecer o no crecer no solamente tiene que ver con una cosa económica general, sino que con cosas que afectan el día a día de las personas. ¿En qué cosas, por ejemplo? Y en ese sentido, algo súper concreto, dos cosas. Hoy día lo decía el presidente del Banco Central. Sin crecimiento es difícil financiar reformas como por ejemplo la gratuidad en educación. Cada punto de crecimiento son 700 millones de dólares, Beatriz, que el Estado recauda menos para financiar gasto social. Y Bueno, ya voy a pasar a Gonzalo, pero ¿ahí no también tiene que ver la decisión política de lo que uno hace con la plata y dónde pone las lucas? No, por supuesto, pero el hecho es que ya no están. El Estado hoy día no va a contar con esos recursos que si el país hubiera crecido a tasas distintas como lo venía haciendo, quizás hoy día tendríamos, y por ejemplo en gratuidad en educación superior, podríamos haber adelantado la discusión contando con más recursos. Ya, ahí nos queda claro. Entonces, pasemos a lo otro entonces. ¿Por qué estamos creciendo poco? Sí, bueno, mucho se ha hablado de si esto es una crisis. Y la verdad que es un momento complicado para el país. Hay una suerte de crisis política, económica y social que no tiene tanto que ver con lo que pasa afuera, como muchas veces se nos ha planteado. Sin duda que hay elementos externos que afectan, como la baja del precio del cobre o la menor demanda de países que para nosotros son importantes. Pero yo te diría que hoy día el principal problema está aquí en nuestro país. ¿Qué cosa? Y algo nos ha pasado que la gente, como que el país se estancó. Ya, pero perdón, ¿qué dice algo que ha pasado? Si tú te fijas hoy día, 4 personas de cada 5 creen que el país no va por buen camino, que el país está estancado o va por una mala situación económica. Hay una sensación de desaliento, de desánimo muy brutal en las personas, que los desalienta a consumir, en las empresas que las desalienta a invertir. Hay un clima donde estamos, pareciera todos, expectantes a que pase algo que nos haga volver a confiar los unos en los otros, a invertir, a consumir y a pensar que las cosas van a mejorar. Gonzalo, ¿por qué crecemos poco? Sí, yo creo poco en la psicología en esto. Creo que... A ver, mira, aquí nosotros veníamos... Sí, nuestro amigo aquí tiene un problema del estado de ánimo de los chilenos. Son hechos objetivos. Perdón, pero la economía no tiene hartos de cuata también. No. Lo voy a hacer bien en bruto. Eso es como de la sensación ambiente, de decir, estamos mal, todos nos creemos que estamos mal, yo no compro, no. Por ejemplo, un empresario no invierte acaso en función de cómo ve. Yo te escuché atentamente, ahora quisiera dar mi argumento. Mi argumento es, ¿no es cierto?, el siguiente. Aquí hubo un fuertísimo efecto externo, que no es solo la baja, Beatriz, del precio del cobre, es el fin de un ciclo de inversión en cobre que fue tremendo. Entre el 2004 y el 2014 es casi una década de inversiones que basta ver lo que pasó en Copiapó, en Vallenar, en Antofagasta, para darse cuenta de la magnitud. 8 puntos de productos adicionales hubo cada año en inversión fruto de este ciclo del cobre. La idea de que China, India iban a seguir comprándonos mucho cobre a precios muy altos llevó a las empresas privadas del cobre, también a Codelco, pero desgraciadamente en mucho menor medida, a invertir muchísimo. El precio bajó, eso tiene efecto en las finanzas públicas, en las exportaciones, pero también en la inversión y en todos los efectos asociados a la inversión. En ese contexto, Beatriz, yo sí creo que el gobierno no actuó bien. No ha actuado bien ni el Banco Central, ni la autoridad del Ministerio de Hacienda para dar cuenta de este hecho que se origina en el exterior. No es un asunto entonces donde le echemos la culpa, que cosas que pasan afuera. Sí, pasaron cosas muy fuertes afuera, pero no supimos reaccionar bien. Fíjate que hay una secuencia aquí. Se devaluó, fíjate, en un 50% el peso respecto al dólar. 500 y tanto, y ahora alcanzó a estar en 700. Eso tuvo un efecto inflacionario. Ese efecto inflacionario impactó en las remuneraciones reales. Y eso tiene mucho más que ver que con la psicología de la gente. Cuando a ti te pagan menos, bueno, no es un asunto de psicología. Consumo menos, simplemente. Solo para entender un poco las posturas. Por este lado, y claro, aquí estamos hablando de alguien que podría estar más cercano en sensibilidad al gobierno y alguien que está más lejos o que está más bien en la oposición. Para ustedes, ¿tiene que ver esto con las reformas, que es algo, a ver, que hemos venido escuchando como una campana desde hace harto tiempo? ¿Tiene que ver este momento económico con las reformas impulsadas? ¿Sí? ¿No? No, para nada. ¿Para nada? ¿Por este lado? Absolutamente. Con reformas y con un muy mal gobierno en términos de gestión. Ahí coinciden, porque ¿qué pasa con la gestión? A propósito, entiendo eso, hay esa diferencia. El tema de política económica, la gestión es otro tema, que tampoco está muy bien, económica. Pero la política económica ha sido una que no ha querido utilizar los
Mecanismos que se construyeron en nuestro país muy bien, muy apropiadamente, desde el año 2000 en adelante, para ahorrar cuando las cosas estaban bien y tener recursos para empujar la economía cuando esta estaba ¿Qué se podría haber hecho con eso? Mira, muy concretamente, este año 2016, el presupuesto vigente, el que aprobó el Parlamento, tiene programada una caída de 5% en la inversión pública. Eso es un error garrafal. Yo no conozco desde que un señor Keynes dijo hace muchos años atrás de que esto era la peor de las cosas que se podía hacer en un momento de caída de la actividad. En este caso, no de caída de la actividad, que sí la hemos visto en el último trimestre, pero de desaceleración de un crecimiento que venía bastante bien. Vean entonces que ahí ha habido un error muy grande. Se dice, es que no compliquemos los coeficientes de endeudamiento. Bueno, hay un margen muy grande. Chile tiene en una cosa que se llama la deuda bruta y la deuda neta del fisco y de la economía en su conjunto. Tratemos de aterrizar el lenguaje. Respecto al PIB. Endeudamiento, si todos los chilenos saben muy bien lo que es el endeudamiento. Ya no, eso sí, pero el endeudamiento del país y el endeudamiento del gobierno. Hay quienes dicen, no hagamos un impulso fiscal, por ejemplo, en inversión, porque eso puede significar más déficit, más endeudamiento, y eso siempre es peligroso. ¿Y usted cree que sí? Yo creo que ahí debería haber revés, una cosa más agresiva. Sacar esas platas y ocuparlas en algo para dinamizar. Carlos. Bueno, ahí se nota el corazón de la nueva mayoría, que cree que el gobierno es el responsable de todas las acciones económicas y todo lo que pasa en el país. Yo le digo a las personas aquí es súper claro, desde marzo del 2014 algo cambió, algo pasó. Y por ejemplo, yo te dejé hablar, Gonzalo, y voy a aplicar mis argumentos, pero curiosamente hay dos reformas que han hecho mucho daño a la economía y el gobierno tosudamente no ha querido cambiarlas porque fueron muy mal hechas. La reforma tributaria reconocía la desprolijidad que incluso hizo que el ministro Valdés tuviera que meter prácticamente un proyecto nuevo para revertirla. Por eso, imagínate el nivel de baja calidad de la discusión para haber aprobado que nadie entendía. O sea, hoy día los tributaristas están intentando entender lo que salió de ahí. Y eso obviamente afecta a los tomadores de decisiones. Las empresas hoy día no están invirtiendo y de hecho, Beatriz, si tú miras el IPOM, nos muestra que este va a ser el tercer año donde se contrae la inversión. Esto no se veía al menos hace 40 años, de 3 años seguidos de inversión. Eso no es una decisión, es lo que presentó ayer el Banco Central con las proyecciones. Informe. Entonces, si esa es una decisión racional, los empresarios no invierten porque hay algunas señales que les parecen complejas y que están esperando a ver qué pasa.